Hola, como vimos en videos anteriores, nosotros estamos trabajando en la unidad de software. Si recuerdan, por software nosotros entendíamos el conjunto de programas que permiten que el computador haga tareas que para nosotros son importantes o necesarias. Como estas tareas están orientadas tanto al hardware como a los usuarios, como a construir cosas, lo dividimos en tres tipos. Software de sistema base, orientado fundamentalmente a apoyar y controlar el hardware. Software de aplicación, orientado a cubrir todas las necesidades que requiere el usuario. Y software de programación, que es con el cual nosotros construimos programas. En este video fundamental nosotros vamos a concentrar en lo que es el software de programación. ¿Qué entendemos por software de programación? Es el conjunto de herramientas que van a permitir al desarrollador informático, que es el programador, escribir programas usando diferentes alternativas y lenguajes de programación. En este software incluimos una diversidad de herramientas que le van a facilitar a este programador escribir cada una de las instrucciones que conforman el programa. Herramientas tales como editores de texto, compiladores, intérpretes, depuradores. ¿Cómo son estas herramientas? El editor de texto, nosotros conocemos el editor de texto, como es el Word, que nos facilita la escritura. Nos facilita revisar la acentuación, nos facilita redactar, nos revisa las comas, podemos indentar, podemos hacer encabezados, pie de página, etc. Una serie de cosas que nos facilitan la escritura. Los lenguajes de programación también tienen editores de texto que les permiten al programador poder escribir y facilitar la revisión de estos programas. Después aparecen dos cosas que llamamos compiladores e intérpretes, que su función la vamos a ver con más detalle más adelante, que están fundamentalmente orientadas a que lo que escribimos en lenguaje de programación, el computador después lo entienda. Depuradores. Depurar significa encontrar, buscar e identificar errores para corregirlos. Por lo tanto, el depurador lo que hace es revisa todo lo que escribe el programador, encuentra errores para que él los corrija. Todo esto lo lleva a un entorno de desarrollo que le permite al programador que todo sea bastante más fácil. Tiene una interfaz en la cual se comunica con el usuario que es muy simple. Por lo tanto, cada día se le han ido creando herramientas para que este programador construya programas de una manera más ágil, más eficiente y sea más simple para él. ¿Pero qué es un programa? Un programa, tal como lo habíamos conversado antes, es un conjunto de instrucciones que una vez que las va ejecutando el computador, nos permiten realizar una o varias tareas. Estas tareas son las que el programador va escribiendo. Cada instrucción, cada conjunto de instrucciones van a ejecutar una tarea. Sin estos programas, el computador, nuestro hardware, no hace nada, no puede funcionar. Ahí tenemos un programa, escrito en un lenguaje de programación. Inicialmente se ve complejo, pero después vamos a ver con detalle que hay ciertas cosas que podemos identificar en él. Un programa lo escribimos en algún lenguaje de programación y una vez que queda disponible para su ejecución, por ejemplo la extensión .exe, el sistema Windows queda listo para que el computador lo ejecute. Yo creo que varios de ustedes han visto cuando investigan en los archivos que se encuentran de un programa, varios archivos que tienen una extensión .exe. Esos son ejecutables. Son los programas que ejecuta el computador. Ahí tenemos otro despliegue de tipo de programa. Y esto es una frase importante. Al proceso, o sea, a la acción por el cual se escribe, se prueba, se depura, se corrige, se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático, se llama programación. En esta frase encontramos varias palabras que aún no entendemos, pero al final de este video la idea es que ya las tengamos claras. Escribir está claro, probar está claro, depurar significa encontrarlos, recorregirlos, pero compilar y código fuente son palabras nuevas. Este es un programa. Ustedes ven, cada línea es una instrucción. Este está escrito en un lenguaje de programación que tiene la gracia de que la persona que lo lee, el programador, lo entiende. Ustedes verán que hay ciertas palabras, fundamentalmente las que están marcadas en color azul, que están en una concepción en inglés, por lo tanto nosotros podríamos identificarlos. Aparece una palabra que se llama print, imprimir, una palabra if, si, que nos permite una condición,
y distintas cosas. Por lo tanto, ya nos está diciendo que los lenguajes de programación tienen algunas palabras o acciones o verbos que nosotros podemos identificar porque están escritos en un lenguaje que entendemos. Veamos más adelante. ¿Por qué son necesarios los lenguajes de programación? Primero, recordemos que nuestro querido computador solamente entiende números binarios, códigos binarios, 0 y 1. Eso que ustedes están viendo en la pantalla es lo que un computador entiende. Detrás de eso están los caracteres ASCII, que nosotros algunas dijimos, cada una combinación de 8 de esos bits es un byte, por lo tanto representa un carácter. Esta combinatoria es lo que identifica el computador. ¿Pero un programador puede leer esto? No. Es muy complejo. Puede ser que alguna vez alguien por ahí lo haya podido entender, pero hoy día entender esto es muy complejo, por lo cual se crearon lenguajes de programación que escriben y leen en algo que nosotros vamos a llamar código fuente. Código fuente, la fuente es el origen, que utiliza palabras y conceptos que son entendidos por los programadores. En la lámina anterior vimos, cuando mostramos ese programa, que ya aparecían palabras que nosotros podemos entender, como el caso del print. Veamos, aquí tenemos dos conceptos. En la izquierda hablamos de código binario, que es el que lee el computador, 0 y 1, y en el lado derecho hablamos de código fuente, que es el programa que está escrito en un lenguaje que el programador entiende. Esto que ustedes ven ahí es un programa escrito en un lenguaje de programación. Es bastante más claro que los 0 y 1. Por lo tanto, el primer objetivo del lenguaje de programación es poder disponer de un lenguaje, eso el cual nosotros podamos escribir estas instrucciones, que las podamos entender. Si marcamos esto que está en rojo, verán que aquí aparecen palabras que les comentaban antes, que están en inglés que entendemos. Begin, el comienzo, el write, mientras, un fin, una lectura. Este es un programa que tiene un nombre que se llama suma, que lo que se encarga es que le pide que el programa, cuando empiece, limpie la pantalla, ingrese los números, que lo voy a guardar en una variable que llame A y en una variable que llame B, y mientras hace distinto a 0 va a hacer una ejecución hasta que logre sumar A más B. Una vez que tenga el resultado, lo despliega. Escriba, ese write va a escribir sobre la pantalla, la suma es, y va a explicar lo que tengo en B, que es lo que está sacando acá. Así explicado rápido puede ser medio complejo, pero si lo miramos hay cosas que entendemos. Esta es la gracia del lenguaje de programación, que el programador, usando palabras que nosotros entendemos, verbos que identificamos, empieza a escribir códigos. Detrás de esto obviamente hay una lógica que uno se tiene que empezar a acostumbrar, pero como ustedes ven, entre escribir en un lenguaje de programación y obtener un código fuente es muy distinto al código binario. Esto, como lo vimos, los lenguajes de programación consisten en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, como está puesto el comienzo del programa, un sí, un fin, las variables. Todas estas vienen identificadas en el lenguaje de programación. Por ejemplo, aquí tenemos un programa que hay un cuerpo principal que lo único que hace print es escribir en la pantalla hola mundo. Y después nos devuelve un 0. Esto tan simple que está aquí, el computador tiene que ser una secuencia de ceros y unos, que es el código binario. Aquí ya aparece una palabra que se llama compilar. Me está diciendo que para poder llevar en este lenguaje que yo entiendo, que el programador entiende, a un código que entienda el computador, pasa por un compilador. Y ahí aparece nuestra extensión .exe. Este es el que entiende y ejecuta el computador. Aquí vemos otras estructuras para darle un sentido a que la lógica del lenguaje de programación tiene cierto sentido. Tenemos una estructura de cómo trabaja. Un if, que es un si, una condición. Si sea una condición, ejecuta una acción. Si no, ejecuta otra acción. Acá tenemos una secuencia que es un while. Mientras un número cumpla con ser igual a 1, ejecute ciertas cosas. Manda un mensaje, etc. Por lo tanto, este es otro ejemplo de que el lenguaje de programación tiene la gracia y la característica de que permite al programador escribir con un lenguaje que entiende, que otra persona lo puede leer. Al conjunto de estos programas
es lo que denominamos software. O genéricamente se le ha denominado soporte lógico. Cuando se pide que el programa sea ejecutado, el proceso va ejecutando instrucción por instrucción. ¿Dónde ejecuta eso? Si mal no recuerdan, en la CPU, en la ALU y en la CPU que conforman los elementos y recursos del hardware, la ALU va ejecutando, o el núcleo va ejecutando instrucción por instrucción. Y esa instrucción por instrucción es el código que entiende el computador. La traducción del código que tenemos escrito en el programa, que denominamos código fuente y escribimos en lenguaje de programación, como vimos delante, para que pueda ser entendido en un lenguaje de máquina, que es el binario que identifica el computador, hay que hacer una acción que se llama compilar. Compilar un programa. Y el programa traductor se lo denomina compilador, que está entre las herramientas que nosotros identificamos cuando estemos viendo el inicio del software de programación. Una vez que el programa que escribimos en este lenguaje de programación procesa en su compilación cada una de las instrucciones que nosotros escribimos, lo que está haciendo es traducir todas nuestras instrucciones a código binario, o sea, a ceros y unos. ¿Qué implica esto? Que toma nuestro programa escrito en un lenguaje de programación y lo lleva y lo traduce a 0 y 1. Una vez que lo ha traducido a 0 y 1, ahí recién el computador podría ejecutarlo. Como les comentaba antes, esto que está escrito en un lenguaje que se entiende se llama el código fuente. Y esto que está escrito en un lenguaje que entiende el computador se llama lenguaje de máquina o código binario. Este mismo término tanto puede referirse a un programa ejecutable como su código fuente, el cual es transformado, lo que usábamos delante, en un binario cada vez que es compilado. El programa ejecutable es el que está en código binario. Ejecutable porque está listo para que el computador lo pueda ejecutar. Los programas, como ya dijimos, son desarrollados en algún tipo de lenguaje de programación. Hay muchos lenguajes de programación que han desarrollado distintos programadores, ingenieros de software, y cada lenguaje de programación tiene alguna facilidad o está orientado más a ser para programas de negocio, orientado más a programas para ser orientados al hardware. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de software, el de aplicación para el usuario, donde tenemos muchos más temas de negocio. Entonces los lenguajes de programación para escribir cosas de negocio, software de contabilidad, software de inventario o programas de educación son distintos a que si yo quisiera escribir un programa que se encargue de que la RAM esté trabajando, se esté comunicando con la CPU y se esté comunicando con el disco duro. Son programas distintos con orientaciones distintas. Por lo tanto, tenemos una serie de distintos software de lenguajes de programación que están orientados a distintas funciones. También a su vez tenemos lenguajes de programación que son más simples para que la gente empiece a practicar y aprender, y otros que son bastante más complejos. Aquí tenemos una serie del Visual Basic, no sé si lo han escuchado hablar, el Perl, el C++, el JavaScript o Java, el Ruby, que es un lenguaje bastante más simple, y aparecen acá otros más, el PHP, el SQL, el Python, etc. O sea, la cantidad de lenguajes de programación es bastante variada. Lo más probable es que hayan escuchado ahora por aquí aparece el HTML. Lo más probable es que alguno de ustedes haya escuchado hablar del HTML, que es el cual nosotros construimos las páginas web. Inclusive ustedes pueden ver, está disponible en el sitio web, que ustedes pueden ver ese código. Aquí tenemos una serie de lenguajes de programación y cómo se está utilizando hoy día en el mercado. Esto es del primer semestre del 2019, donde vemos la participación en el mercado de los distintos software. 2017, 2018, 2019. El que más usado hoy día es el JavaScript, con casi un 70% de participación. Después viene el HTML y así sucesivamente. El SQL, que es para hacer base de datos, que son distintas maneras de uso. Cuando se pide que un programa sea ejecutado, el procesador ejecuta instrucción por instrucción. Eso ya lo hemos conversado antes. El procesador
no es capaz de ejecutar varias instrucciones a la vez. La única manera que un procesador pueda ejecutar varias instrucciones en paralelo es que tenga más de un núcleo. Tema que conversamos en su momento en la unidad de hardware. También la palabra programación se ha usado para identificar el proceso de crear un programa. Hay una serie de pasos lógicos que se deben cumplir para que un programador pueda crear un programa. Y estos pasos corresponden a, primero, hay que hacer el desarrollo lógico del programa que quiero construir. ¿Qué es el desarrollo lógico? Es construir el diagrama, el flujo de las cosas que hago. Si lo llevo a construir una casa, el desarrollo lógico correspondería a hacer el plano de cómo quiero que sea la casa, el plano de cómo quiero que sea un mueble. Ese es mi desarrollo lógico. Primero escribo, dibujo, realizo diagramas que me digan qué es lo que yo quiero que haga el programa. Cuando tengo identificado eso, el segundo paso es construirlo. Construirlo es la escritura lógica del programa empleando algún lenguaje de programación de los que vimos anteriormente. Estoy creando mi código fuente, estoy empezando a codificar el programa lo que yo quiero. Por lo tanto, primero, el plano, que quiero que haga mi programa. Segundo, su construcción en algún lenguaje de programación. Después, tengo que compilarlo, porque una vez que construyo un programa, quiero probarlo. Y para poder probarlo, tengo que correrlo en el computador. Y para poder correrlo en el computador, tengo que tomar mi lenguaje de código fuente y llevarlo al lenguaje de máquina. Por lo tanto, tengo que hacer el proceso de compilación. Una vez que lo compilé, lo puedo ejecutar en el computador. Y si lo puedo ejecutar en el computador, lo voy a probar. Y al probarlo me voy a dar cuenta que puedo tener errores. Y eso es mi proceso de prueba y depuración. Pruebo, encuentro error, lo ajusto. Y lo ajusto y lo vuelvo a probar. Cada vez que yo esté en mi ciclo de prueba y depuración, que estoy marcando acá, ustedes tienen que entender que yo compilo, pruebo, fallo y tengo que volver a mi lenguaje de programación para poder corregirlo. Una vez que vuelve, tengo que volver a compilar para poder volver a probar, y así estoy dando vuelta a este ciclo hasta que yo digo que mi programa ya cumple con todo lo que yo quiero. Después viene una etapa de desarrollo de documentación. Este desarrollo de documentación es la documentación que me va a decir qué es lo que hace este programa, cómo está estructurado, cuál es la orientación, cómo está identificado cada una de las etapas y las distintas tareas que hace el programa. Estos documentación son bastante importantes. Aquí me voy a detener en un tema. Si yo quiero mandar a construir un programa, yo necesito poder modificarlo. Y si necesito poder modificarlo, lo que yo requiero acá es poder tener el código fuente. ¿Cuál es mi código fuente? El que construí con un lenguaje de programación. Por lo tanto, cada vez que yo mando a construir un programa, que a ustedes les puede ocurrir más adelante en su vida profesional, van a tener que pedir el código fuente para poder modificar y van a tener que pedir esta documentación para poder entender qué es lo que hace este programa. Este es un mapa conceptual bastante básico, pero que muestra dos conceptos que me interesa que ustedes conozcan. Los lenguajes de programación, la gente los reconoce de dos tipos, de alto nivel y de bajo nivel. El alto nivel significa que se acerca casi al lenguaje humano, por lo tanto, este está basado en lenguajes que nosotros podríamos entender. Ahí donde mostramos delante aparecen estas palabras o verbos en inglés que nosotros reconocemos. Por lo tanto, mientras más se acerca al lenguaje humano, es más de alto nivel y es más simple poder armarlo. Y por otro lado tenemos el de bajo nivel, que se acerca mucho más al lenguaje máquina, que es el que entiende el computador. Esto se identifica porque mientras más de negocio y mientras más nos alejemos de la máquina, es un lenguaje mucho más simple. Mientras más nos acerquemos a la máquina, va a ser más complejo, porque tengo que identificar ya no conceptos de negocio, sino dónde está la CPU, dónde está la RAM, cómo interactúo, qué sectores de la RAM quiero ir a visitar, con qué bus de datos voy a trabajar. Por lo tanto, eso se llama de bajo nivel. Por último, les quiero comentar algo que se llama Open Source. En algún momento cuando vimos en el video de sobre base del sistema hablamos de Linux y dijimos que Linux estaba hecho en algo que llamamos Open Source o código abierto. El código abierto tiene una gracia. Es todo aquel software que cualquier persona lo busca en internet, lo baja y lo puede usar. Lo puede modificar y lo puede redistribuir sin tener que pagar licencia ni derecho de uso a nadie. Y esto está garantizado por el tipo de licencia que usa.
el concepto open source deriva del concepto software libre. Esto significa que hay un movimiento que se dedica a preparar este software. Software libre busca fundamentalmente que toda persona pueda ver el software, pueda aprender de él, pueda desarmarlo, pueda probar sin tener que estar preocupado de estar pagando licencia de propiedad a nadie. Suele estar disponible gratuitamente, por eso le decimos que también es software gratis. ¿Cuáles son las características más relevantes de una licencia de open source? Primero, la posibilidad de usar un programa con cualquier propósito. Lo puedo usar para estudiar, para hacer un negocio, para generar algo y venderlo, etc. Puedo estudiar cómo funciona. Lo tomo, lo adapto, lo modifico, lo despedazo, etc. para poder aprender cómo funciona. Puedo distribuir copias, no hay problema. Puedo mejorar el programa y hacer públicas las mejoras de los demás. Este es un tema que es bastante relevante en el software libre. El software libre tiene un detalle que lo vamos a ver también cuando veamos el software de aplicación. Yo puedo bajar software libre y usarlo. ¿Qué cosa es software libre? El Mozilla es libre, el Android es libre, el OpenOffice. Pero ¿qué desventaja tiene? Como lo bajo libre, no tiene soporte técnico, no tiene garantía, no tengo a quién reclamarle si tu software no funciona. Por lo tanto, para poder mejorarlo, tengo que tener yo el conocimiento para mejorarlo o tener acceso a personas que tengan la capacidad de mejorarlo. Ahora, afortunadamente, mientras el software es más popular o más conocido, hay un grupo de personas que son las que forman este movimiento software libre que lo va a ir mejorando y mientras más popular sea, más mejoras tenga. Si me voy por un software que es de tipo open source, pero es muy poco usado, lo más probable es que con el tiempo ya nadie se preocupe de estar actualizándolo y yo me quede ahí con una versión muy antigua. No discrimina quién lo puede usar. No está restringido a ningún tipo de actividad o negocio. Lo puedo distribuir sin problema, no hay ningún tipo de restricción por... Ya, aquí me interesa que nos detengamos un segundo. ¿Por qué? Aquí hay ejemplos de lo que ustedes pueden conseguir como licencia open source. Esto es importante que lo conozcan porque se les puede tocar trabajar en organizaciones que no tengan los recursos necesarios para estar comprando software. Pueden tocar trabajar en una ONG, en alguna empresa de beneficencia, que no tengan los recursos suficientes para poder comprar Microsoft para distintas versiones. Recuerden que Microsoft es un software que se vende por licencia por cada usuario, por lo tanto si tengo 100 computadores que colocar licencia, tendría que comprar una por cada computador, lo cual se empieza a hacer un poco caro. Para eso tengo la alternativa de poder usar software de tipo open source. Por ejemplo, los navegadores. Tengo el Firefox Mozilla, como les comentaba antes, es software tipo libre. No pago por él, lo puedo desarmar, tengo derecho a su lenguaje, a su código fuente, etc. El equivalente al Explorer. En base de datos, no sé si lo van a escuchar por ahí, el MySQL es una base de datos muy utilizada, que también la puedo bajar y usarla en forma libre. Pero vamos a un concepto. Por ejemplo, productividad, el software de oficina, que corresponde al Microsoft Office. El Microsoft Office es una licencia por la cual tenemos que pagar y si es profesional es bastante cara. Tengo una alternativa que se llama OpenOffice. La puedo encontrar en internet, la puedo bajar, la puedo usar sin ningún problema. El sistema operativo Linux, equivalente al Windows. Para los PDF, los documentos PDF, hay documentos PDF Creator, Primo y otros más que son gratis, en equivalencia a lo de Acrobat, que es bastante caro. Aquí tengo un detalle. Por ejemplo, si yo quisiera ocupar Excel, puedo bajar OpenOffice sin problema. Como es muy usado, siempre lo están mejorando. Pero vimos en algún momento que existen los ERP, y lo vamos a ver con más detalle cuando veamos sobre la aplicación, que me permite bajar un software y usarlo en mi empresa. Pero aquí tengo un cuidado, porque si yo voy a colocar un software tipo OpenRP que es gratis y voy a depender que todo mi negocio, la contabilidad,
los inventarios, el sistema de venta, recursos humanos, dependan de un software tipo ERP y este llega a fallar, recuerden que esto no tiene soporte técnico, no tiene garantía. Por lo tanto, la solución al final con el tiempo puede ser bastante más caro y en ese caso podría ser mucho más interesante salir a comprar un software tipo ERP por la importancia que tiene para mi negocio, donde sí voy a tener garantía, voy a tener soporte técnico, alguien que va a responder por esto. Consideren bastante el tipo de open source porque hay muy buenas alternativas de soluciones informáticas que son tipo open source. Buenas razones para usarlo. Hay soluciones de todo para todo el mundo, pero ojo, consideración de que mientras menos usado sea, menos gente va a estar dispuesta a estar modificándolo. Hay distintas alternativas de aplicaciones para distintos usos: educación, medicina, negocio, etcétera. Para todo hay un software de open source, cosa que lo busquen. Corren en distintas plataformas, no estoy limitado. Es económico, es gratis el software, pero no necesariamente todo lo que implique hacerlo andar. El software libre es menos propenso a malware. Recuerden que lo vamos a ver como detalle de un tema de seguridad, pero es menos propenso al malware porque el software libre está menos difundido en la gente, y como es menos difundido, a la gente que hace hacker, hace virus, se va a dedicar menos a software libre porque el mercado que tiene o la masa que hay detrás de él es bastante menor. El software libre dispone de aplicaciones educativas, así es. La plataforma sobre la que está montado, por ejemplo, la ICAS virtual, es Moodle, es de software libre. Es una plataforma muy buena que está implementada en universidades a nivel mundial y es software libre. El código libre está disponible para experimentar y aprender, o sea, cualquier persona que se quiera dedicar a ser programador puede bajar este código y ahí ver cómo se programa, y desarmarlo y ver cómo funciona. Eso es software de programación. Es un tema bastante puntual que ustedes deben conocer. ¿Por qué es importante que nosotros manejemos software de programación? Recuerden que el computador ejecuta tareas y para eso debe ejecutar programas que están formados de instrucciones. Sabemos que esta CPU trabaja con código binario, 0 y 1. Por lo tanto, para poder hacer que el computador haga cosas, tengo que ingresarle instrucciones que están en 0 y 1. Como para nosotros es complejo escribir sobre 0 y 1, se inventaron los lenguajes de programación que nos permiten escribir en acciones, verbos e instrucciones que son bastante más simples. Por lo tanto, aparecen estos lenguajes de programación. Para que el lenguaje de programación pueda después ser corrido sobre el computador, existe esta función de compilar. Hay dos conceptos que aparecen aquí: código fuente, que es el programa que escribe un lenguaje de programación reconocido, y código binario o código de máquina, que es el mismo código fuente que pasó por este proceso de compilación. Y también tenemos el código abierto, que corresponde al código del open source. Hay un tema importante a identificar acá. Una de las características que nosotros vimos cuando vimos las soluciones de TI en la unidad de tecnología de información es que estas deberían tener la característica de ser escalables. Si ustedes recuerdan, escalable significaba que lo podía modificar para incorporarle mejoras. Si yo compro una solución y yo quiero modificarla para que pueda seguir creciendo, la única manera de hacerlo es que yo tenga el código fuente. Por lo tanto, el código fuente es súper relevante si yo quiero tener una solución que yo después quiero ir modificándola en el tiempo. Por lo tanto, cada vez que yo mande a construir un software, como a ustedes les toque más adelante, como les comenté unos minutos antes, es importante que el programador les entregue este código fuente para que ustedes lo puedan modificar y le entregue la documentación que les diga cómo funciona ese código fuente. Cuando nosotros compramos software, lo vamos a ver más adelante, no necesariamente vamos a requerir el código fuente porque va a haber detrás una empresa que vende ese software al cual nosotros le podemos pedir estas mejoras. Eso es con respecto al software de programación. Cualquier duda que tengan con este video, cualquier duda de los conceptos que tengan acá, recuerden que después los conversamos con detalle en clases.
Que estén bien.